Crónicas de la Guerra Asimétrica. La Tierra, un planeta hermoso, complejo, delicado, extenso y diverso. ¿Qué inteligencia podría concebir la posibilidad de dominar con éxito tan vastos confines? Someter al mundo, un concepto que habita permanentemente la mente del conquistador, pero la historia registra que no basta la fuerza bruta para someter a todo el orbe. Muy buenas noches, estimada audiencia. En nuestro episodio de hoy hablaremos de la forma, de cómo ha sido empleado el intelecto humano para la conquista del planeta, tanques de pensamiento y el nuevo orden mundial. El concepto de tanques de pensamiento es de reciente data. El término proviene del idioma inglés, think tank. Un tanque de pensamiento es una institución o grupo de expertos de naturaleza investigadora cuya función es la reflexión intelectual sobre asuntos de política social, estrategia política, económica, militar, tecnológica o cultural. Se les denomina así porque durante la Segunda Guerra Mundial, científicos y militares se reunían en recintos cerrados para debatir asuntos estratégicos. Se considera que la corporación RAND, Research and Development, una sociedad creada por el general Henry H. Arnold en 1948, fue el primer think tank según la acepción actual del término. Sin embargo, debemos remontarnos a muchos años atrás para conocer el antecedente de estas instituciones. Aristóteles nació en el año 384 a.C., en la ciudad de Estagira, la actual Stavros, no lejos del actual monte Athos, en la península calcídica, entonces perteneciente al reino de Macedonia. Filósofo y científico, considerado junto a Platón el padre de la filosofía occidental. Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios, así como también sobre el pensamiento islámico durante la Edad Media. Aristóteles escribió cerca de 200 obras, de las cuales solo se han conservado 31, sobre una enorme variedad de temas, entre ellos lógica, metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, estética, teatro, retórica, física, astronomía y biología. Aristóteles transformó muchas, si no todas, las áreas del conocimiento que abordó. Es reconocido como el padre fundador de la lógica y de la biología. Aristóteles está considerado el primer investigador científico en el sentido moderno de la palabra. Aristóteles también es recordado por su vinculación con los reyes de Macedonia. Su padre, Nicómaco, era médico de la corte de Amintas III, padre de Filipo II de Macedonia, hecho que explica su relación con la corte real de Macedonia, algo que tendrá una importante influencia en su vida, especialmente en su futura participación en la política. Aristóteles fue estudiante de Platón en la Academia de Atenas, donde permaneció 20 años. No está clara la naturaleza de la relación entre Platón y Aristóteles, así como tampoco le están las razones por las que, a la muerte del maestro, su alumno más aventajado no heredara la dirección de la Academia de Atenas. La decisión de Platón de poner a su sobrino, Espeusipo, al frente de la academia podría deberse a que Aristóteles fue un discípulo que no quiso seguir los pasos de su mentor,
Sin embargo, muchos autores atribuyen la decisión de Platón a la condición de macedonio del discípulo que le impedía legalmente asumir el puesto. Al regresar de Atenas a su tierra natal sin un empleo, entra en la escena de la vida de Aristóteles, el rey de Macedonia de aquel momento, Filipo II. Nacido en Pella, el año 382 a.C., tuvo una convulsionada vida, cuyo principal propósito fue la conquista del poder. Su historia es la de un rey que convirtió un empobrecido reino, despreciado por Atenas y Esparta, en la gran potencia hegemónica de toda Grecia. Tras pasar varios años de su infancia como rehén en Tebas, Filipo regresó a la casa con la idea de comenzar una reforma militar de los ejércitos macedonios que, partiendo de la tradicional falange griega, añadiera nuevos elementos tácticos para darle más flexibilidad y poder así someter a las grandes ciudades griegas. Una vez sometidas las principales ciudades-estado griegas y con Atenas aliada de Macedonia, Filipo se dirigió contra Esparta, que prefirió no presentar batalla, convirtiéndose así en el hegemón de toda Grecia. El diccionario de la Real Academia Española define hegemonía como la supremacía que un Estado ejerce sobre otros, así como también el dominio de una entidad sobre otras de igual tipo. El término hegemonía deriva del vocablo griego que define los conceptos de dirección, primer puesto, preferencia, mando, jefatura. Por hegemonía se entendía en griego antiguo la dirección suprema del ejército. Se trata pues de un término militar. El hegemón era el conductor, el guía y también el comandante del ejército. En los tiempos de la guerra del Peloponeso se comenzó a hablar de ciudades hegemónicas a propósito de cada una de las ciudades-estados contendientes, Atenas y Esparta. Es muy importante entender este concepto desde su origen etimológico para poder comprender su aplicación a partir de la relectura de los tanques de pensamiento actuales. Por ejemplo, según lo define en su obra Antonio Gramsci, se entiende como hegemonía cultural la dominación que ejerce una persona o un grupo de personas para persuadir a sus sometidos, imponiendo sus valores, creencias e ideologías a través de la restricción de la temática y el enfoque de las producciones y las publicaciones culturales. Pero volvamos con Aristóteles y Filipo II, la mente más preclara de la antigüedad y el líder militar que logró la hazaña de conquistar Grecia. Lo que no pudieron hacer los poderosos persas Darío y Jerjes. ¿Qué resultó de este encuentro? ¿Qué nueva página se escribió en el libro de la historia? En 343 a.C., Filipo II de Macedonia convocó a Aristóteles para que fuera tutor de su hijo de 13 años, Alejandro, con el fin de modelar el intelecto del futuro monarca, según la tradición griega. El sabio aceptó la invitación del rey y se encargó de la educación de Alejandro durante 5 años. Para ello, maestro y discípulo se retiraron a Miesa, un apacible refugio con grutas y paseos sombreados que se creía estaba consagrado a las ninfas. Aunque la figura de Alejandro Magno es conocida por todos, no sobra decir que fue el sucesor de Filipo II como rey de Macedonia y hegemón de Grecia. Luego de sus guerras de conquista fue nombrado faraón de Egipto y gran rey de Media y Persia hasta la fecha de su muerte. Su imperio se extendió desde Grecia hasta el Valle del Indo por Asia Central y hasta Anatolia, Oriente Próximo y Egipto por el oeste, donde fundó la ciudad de Alejandría, gran vitrina de la cultura helénica. Alejandro III de Macedonia es uno de los íconos culturales de la antigüedad, exaltado como el más heroico de los grandes conquistadores. Para los griegos fue su héroe nacional y libertador. Su figura y legado están presentes en la historia y la cultura de Occidente y de Oriente. Ha inspirado a grandes conquistadores de todos los tiempos, desde Julio César hasta Napoleón Bonaparte. ¿En qué aspectos influyeron las enseñanzas de Aristóteles en la legendaria trayectoria de vida de Alejandro de Macedonia?
Según fuentes históricas, Aristóteles le enseñó a Alejandro a escribir griego, hebreo, babilonio y latín. Le enseñó la naturaleza del mar y de los vientos. Le explicó el recorrido de las estrellas, las revoluciones del firmamento y la duración del mundo. Le enseñó justicia y retórica, y le previno contra las mujeres libertinas. Aunque se sabe muy poco de lo que ocurrió en Miesa y las obras del filósofo apenas hacen referencia a Alejandro, de los resultados obtenidos en sus campañas puede inferirse que Aristóteles enseñó a Alejandro a pensar como un griego, pero a luchar como un bárbaro. Así pudo someter a una Grecia revulsiva a la muerte de Filipo. Como si fuese un dios bárbaro, vengador de las afrentas de los griegos a los macedonios, antes de lanzarse a la conquista del imperio persa, Alejandro volvió sobre los pasos de su padre para atravesar Tesalia, destruir Tebas y obligar a Atenas a reconocer su supremacía, haciéndose nombrar hegemón. Luego, al dirigirse a Persia, haciendo acopio de todo el conocimiento y la cultura griega y aplicando con su intelecto, pudo enfrentar a un multitudinario ejército que se estimaba de 1 millón de efectivos, con apenas 40.000 hombres. Piensa como un griego y lucha como un bárbaro. Esta frase resume como un axioma la doctrina que Aristóteles inculcó a su discípulo. En nuestros días, una derivación de este principio aristotélico se ha convertido en la base de la política exterior de la actual superpotencia hegemónica. Habla en voz baja y lleva un palo grande, llegarás lejos. Esta frase de Teddy Roosevelt, presidente artífice del expansionismo estadounidense del siglo XX, no es más que la relectura para nuestros tiempos de la frase de Aristóteles. Al aceptar el encargo del rey de Macedonia de educar a su hijo, Aristóteles sabía que estaba formando las ideas del heredero del reino más poderoso de su época. Así, el filósofo decidió poner en práctica un proceso de formación integral del ser humano, la paideia. Según el autor Werner Jäger, el concepto griego de paideia implica abrir caminos interiores a través de la búsqueda del conocimiento de uno mismo. Recorrer caminos exteriores que nos inviten a ejercitar nuestras capacidades intelectuales para acceder a todo el caudal de conocimientos que nos brinda la civilización, para luego ponerlos en práctica en situaciones reales. ¿Qué mejor vehículo para lograr este fin que la literatura? Como afirma el profesor Joseph Quaglia, el amor de Aristóteles por los mitos es una idea muy poco conocida, pero son muchas las referencias que hay en sus escritos. En su Metafísica hay una cita muy elocuente. El que ama los mitos en cierto modo es un filósofo, pues el mito se compone de elementos maravillosos. Podemos deducir que, para Aristóteles, los mitos constituyen el elemento principal que conduce al eje de su paideia, la filosofía. Al inicio de las clases, el filósofo le regaló una edición de la Ilíada de Homero con sus propios comentarios manuscritos en sus márgenes. El libro fue leído y releído por el alumno hasta aprendérselo de memoria. El libro dormía bajo su almohada. La historia contada por Homero sobre una expedición griega a Asia Menor le inspiró de tal modo que lo tomó como modelo a imitar. El itinerario de sus conquistas, Alejandro lo trazó según este ejemplar de la Ilíada. De hecho, Alejandro se desvió hasta Troya sin motivación militar solo por el hecho de recrear el episodio. Alejandro fue considerado un segundo Aquiles y el poema adquirió otra dimensión. La Ilíada se convirtió en el texto fundacional por excelencia, porque era el texto con el que todos aprendían a leer y escribir, el vehículo principal para la difusión de la lengua y alfabetos griegos. Escribe el autor Martin Buchner, de la Universidad de Harvard. Volviendo a nuestra reflexión inicial, en la que estamos de acuerdo con la tesis de Antonio Gramsci, la hegemonía cultural es la piedra fundacional de toda empresa de conquista. De esta forma, la primera página del manual para construir un imperio había sido escrita. Había sido concebido así el primer tanque de pensamiento de la historia,
el de Aristóteles y Alejandro Magno. En el próximo segmento hablaremos más de ese manual para construir un imperio, quiénes más han contribuido en su composición y cómo ha llegado su contenido a nuestros tiempos. Todo aquel que desee saber qué ocurrirá debe examinar qué ha ocurrido. Todas las cosas de este mundo, en cualquier época, tienen su réplica en la antigüedad. Esta cita de Nicolás Maquiavelo, maestro florentino de la filosofía y ciencia política, es una de las más esclarecedoras cuando iniciamos el estudio de un fenómeno aparentemente muy actual como es el de los tanques de pensamiento. La historia es una serpiente que se muerde la cola, representada en la Grecia antigua por el mito del Uróboro, un dragón o serpiente que se muestra con su cola en la boca, devorándose a sí misma. Representa la naturaleza cíclica de las cosas, el eterno retorno y ciclos que comienzan de nuevo en cuanto concluyen. En un sentido más general, simboliza el tiempo y la continuidad de la vida. Se usa como representación del renacer de las cosas que nunca desaparecen, que solo cambian eternamente. Aristóteles, amante de los mitos y su aplicación en la vida diaria, sabía la trascendencia histórica de su encuentro con quien se convertiría en el más grande conquistador y civilizador del mundo. A pesar de que algunos autores, como el filósofo Bertrand Russell, insisten en negar la influencia de Aristóteles en Alejandro Magno, opinión que respetamos los creadores de este programa, aunque nos atrevemos a sostener una tesis contraria. Nos parece muy difícil, casi imposible, que el pensador más profundo y enciclopédico de la antigüedad no haya dejado huella en su ilustrísimo discípulo. No se ha encontrado hasta ahora algún libro o manual que se haya escrito con ocasión de este encuentro entre el sabio y el guerrero, y en las obras que conocemos del filósofo no se menciona a Alejandro. Sin embargo, Robin Lane Fox, profesor titular de Historia Antigua de la Universidad de Oxford, menciona en su monumental biografía sobre el legendario rey macedonio que Aristóteles escribió panfletos para él, quizá a petición suya, aunque no se ha conservado ninguno que pueda fecharse. Sus títulos, sobre el reino, en defensa de las colonias y posiblemente también la asamblea de Alejandro y los méritos de las riquezas, parecen temas adecuados para un hombre que habría de convertirse en el más rico de los reyes y en el fundador de ciudades más prolífico del mundo. Es en este punto de la fundación de ciudades donde podemos apoyarnos para afirmar la influencia del maestro sobre su discípulo. El pensamiento político de Aristóteles se basaba en la vida de una ciudad griega, y fueron estas 70 ciudades griegas que Alejandro diseminó desde el Nilo hasta las faldas del Himalaya, las que hicieron perdurable el modelo de la civilización griega en nuestro planeta. Y es precisamente en esta ciudad donde se establecería el primer tanque de pensamiento de la historia. Alejandría de Egipto fue fundada el mes de abril de 331 a.C., tras la victoria de Alejandro sobre el rey persa Darío III, en un lugar del delta del Nilo, sobre un poblado de pescadores llamado Racotis. La elección del emplazamiento fue muy afortunada, pues estaba al abrigo de las inundaciones que pudiera tener el río Nilo, y lo suficientemente cerca de su curso como para que pudiesen llegar las mercancías al gran puerto de la ciudad. En los amplios muelles atracaban barcos que habían surcado el Mediterráneo y el Atlántico, cuyas mercancías se apilaban en los almacenes. Lingotes de bronce de la península ibérica, barras de estaño de Bretaña, algodón de las Indias, sedas de la China. El lugar estaba frente a una isla llamada Faro, que con el tiempo y las múltiples mejoras que se harían, quedaría unida por un largo dique a la ciudad. Sobre esa isla se construiría una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Construido por Sóstrato de Nido en 280 a.C., el Faro de Alejandría dispuso en su cúspide un fuego que, permanentemente alimentado, guió a los navegantes hasta 1340, cuando fue destruida la edificación.
Pero no sería Alejandro Magno quien disfrutaría de todas estas maravillas. Al morir en Babilonia en el año 323 a.C., el imperio que construyó hasta los confines del mundo conocido fue desmembrado. Pero uno de sus generales, Ptolomeo I Sóter, quien gobernaría el antiguo Egipto tras la muerte de Alejandro, sería quien llevaría a la práctica todo lo que Aristóteles le enseñara a Alejandro en aquellos años de Miesa. Ptolomeo I estableció la capital de este reino en Alejandría. Aunque esta dinastía adoptó desde el principio las costumbres egipcias, era el pensamiento griego el que dominaba la mayoría de los aspectos del gobierno. El sincretismo cultural fue el signo distintivo de estos gobernantes. Fue así que durante el reinado de Ptolomeo V, en el 197 a.C., se publicó un decreto en 3 tipos de escrituras sobre una piedra negra que se conoce hoy en día como Piedra de la Rosetta. Ptolomeo II Filadelfos fue impulsor y creador del edificio levantado al otro lado del jardín del Palacio Real, construido por su padre. Conocido desde el principio con el nombre de Museo. Le llamaron así porque lo consideraron un santuario consagrado a las musas, que eran las diosas de las artes y de las ciencias. Se considera como el establecimiento científico más antiguo del mundo y también como el primer centro de enseñanza superior. A partir del museo surgió otra edificación, la biblioteca. Fue quizás la que más creció y que más fama adquirió en el mundo de la antigüedad. Había también un jardín botánico con plantas de todos los países conocidos, una colección zoológica, un observatorio astronómico y una sala de anatomía donde se hacía la vivisección en cuerpos de criminales. Contenía habitaciones a modo de residencia para sabios, gramáticos y médicos, y todos los gastos corrían por cuenta de los reyes, que estaban orgullosos de esta institución y comían muchas veces allí en su compañía. Los sabios, además de investigar y estudiar, daban conferencias y lecciones a los jóvenes que quisieran aprender. En la biblioteca llegó a haber hasta 14.000 estudiantes. Entre los grupos de sabios se encontraban personajes tan famosos en la historia como Arquímedes y Euclides, quien desarrolló allí su geometría, y Parco de Nicea, quien enseñó que las estrellas tienen vida, que nacen y después se van desplazando a lo largo de los siglos y finalmente mueren. Aristarco de Samos, quien consiguió medir la circunferencia terrestre con un error inferior al 1%. Herófilo de Calcedonia, un fisiólogo que llegó a la conclusión de que la inteligencia está en el cerebro y no en el corazón. Herón de Alejandría, un inventor de cajas de engranajes, de unos aparatos de vapor asombrosos y autor de la obra Autómatas, la primera obra que conocemos en el mundo sobre los robots. Y también el médico Galeno, que escribió sobre el arte de la curación y sobre la anatomía y cuyas enseñanzas fueron seguidas hasta muy entrado el Renacimiento. La Biblioteca de Alejandría, sus instalaciones, los sabios que transitaron sus pasillos, los estudiantes que se formaron en sus aulas y los más de 900.000 pergaminos de sus estanterías, entre ellos las obras del Liceo de Aristóteles y las primeras traducciones del Viejo Testamento al griego, constituyen el testimonio material del primer tanque de pensamiento de la historia. La hegemonía cultural de Alejandría en el mundo antiguo es innegable. Por casi 600 años, tal como el faro que alumbraba sus costas, iluminó el pensamiento y el modo de vida de las gentes de aquella época. Como bien diría el cosmólogo Carl Sagan, en la Biblioteca de Alejandría comenzó la aventura intelectual que condujo a la humanidad al espacio. Por esta razón, quienes aspiraban a ser los nuevos dueños del mundo, los romanos, codiciaron como una joya muy preciada el reservorio de conocimiento que representaba aquella institución. Encabezadas por Cayo Julio César, en el 48 a.C., las legiones romanas aprovecharon las guerras intestinas por el poder en Egipto y la guerra civil de la propia Roma para invadir el país. Después de haber derrotado a su enemigo Pompeyo, en Farsalia, César depuso al joven faraón Ptolomeo XIII para ceder el trono a su hermana, la reina Cleopatra VII. Después de un espectacular reinado, en la que fue amante de César y Marco Antonio,
Cleopatra fue finalmente vencida y depuesta por Octavio, el futuro emperador César Augusto, en el 30 a.C. Tras su muerte y la de su hijo Cesarión, la dinastía concluyó y Egipto fue anexionado por Augusto al Imperio Romano. Tras su incorporación al dominio romano, la biblioteca entró en decadencia. Muchos de sus papiros y pergaminos fueron llevados a Roma y finalmente se estima que una sucesión de episodios violentos a lo largo del siglo III, lideradas por el patriarca Cirilo, santo de la Iglesia Católica, pondría fin a la ya de por sí deteriorada biblioteca. La película Ágora, de Alejandro Amenábar, nos muestra de forma melodramática cómo pudo haber sido el final de la institución. Según el filme, con la muerte de la última filósofa de Alejandría, Hipatia, nacería una etapa oscura de la historia de la humanidad. La arqueología no ha sido capaz de aportar mucho a la hora de poder develar la incógnita de quién destruyó la biblioteca. Se han encontrado muy pocos papiros en Alejandría, posiblemente debido a las condiciones climáticas desfavorables para la preservación de la materia orgánica. Tampoco se han descubierto los restos de la biblioteca, ya que la ciudad se encuentra habitada en la actualidad y solo se autorizan excavaciones arqueológicas de emergencia. Además de los exaltados cristianos romanos del siglo III, se señala también como posible culpable al califa musulmán Omar, alrededor de 490 a 500 años después de Cristo. Quedará para los investigadores dilucidar este incógnito. Lo realmente importante para nuestro análisis es saber cómo Roma, el centro del mundo de aquellos tiempos, aprovechó los conocimientos saqueados de la biblioteca desde la época de Cayo Julio César. Flavio Valerio Aurelio Constantino, nacido en el febrero de 272 después de Cristo, fue emperador de los romanos desde su proclamación por sus tropas el 25 de julio de 306. Se le conoce también como Constantino I, Constantino el Grande y, en la Iglesia Ortodoxa, las iglesias ortodoxas orientales y la Iglesia Católica Bizantina griega como San Constantino. Comenzó su carrera política en medio de una crisis del poder en Roma. Gobernaba una tetrarquía compuesta por 2 Augustos y 2 Césares, tanto en la rama occidental como la oriental. Es la etapa conocida académicamente como el Bajo Imperio Romano. En su lucha por el mando supremo, fue derrotando a sus enemigos y asumiendo las magistraturas que quedaban vacantes. Durante su enfrentamiento con Magencio, la historia sienta que Constantino dice haber soñado que Cristo apareció ante él y le dijo que inscribiera las primeras 2 letras de su nombre, XP en griego, en los escudos de sus tropas. Dijo que al día siguiente había visto una cruz sobrepuesta en el sol y las palabras, en este signo serás vencedor. Constantino entonces derrotó a Magencio en la batalla del puente Milvio, cerca de Roma. El Senado engrandeció al vencedor como salvador del pueblo romano. Así, Constantino, quien había sido un adorador pagano del sol, ahora miraba a la deidad cristiana, Jesucristo, como ejecutor de la victoria. Aparece en Occidente el llamado Césaropapismo. El emperador era a la vez el jefe espiritual de la religión, pontífice máximo y gobernante político. El cristianismo era la fuerza que necesitaba Constantino para reconstruir un imperio que se desmoronaba moral y políticamente. Pasó a considerar la Iglesia como parte del organigrama imperial, interviniendo decisivamente en su dirección, administración y en la elaboración de sus dogmas. Fue el primer emperador en detener la persecución de los cristianos y dar la libertad de culto al cristianismo con el Edicto de Milán en 313. Facilitó la convocatoria del primer concilio de Nicea en 325, que se considera esencial para la expansión de esta religión, e historiadores como Lactancio y Eusebio de Cesarea lo presentan como el primer emperador cristiano, si bien fue bautizado cuando ya se encontraba en su lecho de muerte. Constantino es conocido también por haber refundado la ciudad de Bizancio, actual Estambul en Turquía, llamándola Nueva Roma o Constantinopla, la ciudad de Constantino. El emperador y pontífice máximo de Roma había aprendido la lección de Alejandro Magno, Aristóteles y el conjunto de sabios de la Biblioteca de Alejandría. La hegemonía cultural es la piedra fundacional de toda empresa de conquista. Así como la Alejandría era el símbolo de la hegemonía cultural del helenismo
En el Egipto tolemaico, Bizancio se constituyó en el símbolo de la hegemonía cultural del nuevo orden mundial romano cristiano. Se abría así una nueva página en el manual para conquistar el mundo. La religión monoteísta, única y oficial, como la argamasa que sostiene las bases de toda empresa de conquista mundial. Constantino se dio cuenta que la religión oficial es uno de los instrumentos más eficaces de persuasión que puede ejercer el Estado como monopolizador de la violencia en una sociedad. Las normas religiosas rigen en el fuero interno de los individuos. La sanción por el incumplimiento de las normas religiosas será el remordimiento y la inquietud de la conciencia. La conciencia, tal como reza el dicho castellano, es a la vez testigo, fiscal y juez. La religión es el control mediante el miedo a la violencia en el más allá. Muchos años después, en el siglo XIX, pensadores que rechazaban la creencia en un ser trascendente, como Augusto Comte, reconocían el valor de la religión en la política, pues contribuía a la estabilidad social. En la próxima parte hablaremos de la aplicación de este instrumento hasta nuestros días, así como el ascenso y caída del segundo tanque de pensamiento de la historia. Una religión viene a ser un código moral que se expresa mediante leyendas, mitos o cualquier tipo de artefacto literario a fin de establecer un sistema de creencias, valores y normas con lo que regular una cultura o una sociedad. El juego del ángel. Carlos Ruiz Zafón. La presidenta está llegando al antiguo Palacio Presidencial con una Biblia, al parecer. Es en la que se va a juramentar en el recinto antiguo. Dice que ha permitido que la Biblia vuelva a entrar a Palacio. Que Él nos bendiga. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Que Dios nos bendiga, nuestro presidente! ¡Esa presi! ¡La Biblia vuelve a Palacio! Un momento simbólico, por lo que vemos, porque dice que es para que entre la Biblia al Palacio de Gobierno, como puedes ver. El golpe en Bolivia tuvo una justificación religiosa. Los golpistas invocaron a Dios para legitimarse. Después de 13 años de una supuesta dictadura indígena, la Biblia regresa a Palacio, la Biblia regresa al poder. La religión y el golpe de Estado en Bolivia, aquí, en sacro y profano. El golpe de Estado del año 2019 contra el presidente de Bolivia, Evo Morales, es una muestra clara de la vigencia del poder de la religión para quienes pretenden dominar al mundo en un siglo XXI, donde muchos pensaban que estábamos curados de esos espantos. Hechos como los ocurridos recientemente en la hermana nación de Bolivia parecen surgidos del antiguo Estado teocrático regido por Constantino. También parece inverosímil que a más de 200 años de la secularización de las instituciones políticas del mundo occidental, la religión siga siendo un factor de tanto peso en la vida pública. La separación entre Iglesia y Estado es una idea que comienza a surgir a partir del humanismo durante el Renacimiento y se consolida con la Ilustración por medio de la corriente filosófica racionalista, llegando a ser una política oficial durante la Revolución Francesa, la independencia estadounidense y las revoluciones latinoamericanas que buscaban deshacer la llamada alianza entre el trono y el altar. La separación Iglesia-Estado es un concepto legal y político por el cual las instituciones del Estado y las religiosas se mantienen separadas y la religión no interviene en los asuntos públicos, conservando cada parte su autonomía para tratar los temas relacionados con sus esferas de influencia. Este concepto es la base del proceso de secularización de una sociedad. ¿De qué forma entonces podríamos explicar el fenómeno ocurrido en Bolivia? La respuesta nos ayudará a entender el tercer elemento que desarrollaron pensadores y estadistas de la antigüedad para dominar al mundo. Según el filósofo alemán Jürgen Habermas, existen tres fenómenos que convergen de manera especial
para crear la impresión de un resurgimiento de la religión a escala mundial. Primero, la expansión misionera. Segundo, una radicalización fundamentalista. Y tercero, la instrumentalización política del potencial de violencia innata de la religión. Estos elementos son claramente visibles en el golpe de Estado contra Evo Morales. A pesar que el presidente Morales hizo una obra excepcional desde que asumió el poder, sacando a Bolivia de la pobreza extrema y de su estancamiento económico para convertirla en la estrella del firmamento de la economía latinoamericana, las oscuras fuerzas del imperialismo no cesaron nunca en el empeño de desalojarlo del poder desde el primer día del ejercicio de su magistratura. Bolivia fue el verdadero milagro económico de la región, ya que desde 2006 sostuvo un modelo de desarrollo con inclusión, sin recetas neoliberales, que acabó con la inflación, que generó una gran afluencia de inversiones extranjeras y un PBI crecía por encima del 4,5% anual. Sin embargo, la hegemonía ideológico-cultural se sobrepone a la realidad económica o política, tal como nos ha demostrado la historia y según hemos visto en este programa. Es un asunto que no tiene que ver con los aspectos objetivos de la gestión de Morales, que habla por sí solo. Tiene que ver con lo subjetivo. El golpe en Bolivia se ha apoyado totalmente en factores ideológicos culturales, rencillas históricas de clase y de rivalidad étnica, de blancos contra indígenas, constituyen la fuerza impulsora del golpe contra Evo Morales, un indígena antiimperialista que condujo exitosamente un país por 13 años en medio de una sociedad profundamente racista. La Iglesia Católica también ha jugado un papel destacado en el golpe de Estado. En Bolivia hay un cardenal indígena, Toribio Ticona Porco, pero la conferencia episcopal no habla con él, ni los medios de comunicación reseñan sus declaraciones. Incluso, a raíz del hecho de fuerza, los políticos más radicales de la oposición han pedido que se vaya del país. También las iglesias evangélicas han jugado abiertamente a favor de los golpistas, tanto con financiamiento como con sus influencias ideológicas reaccionarias. Este es un fenómeno que se extiende como la pólvora por gran parte de América Latina. Ya se ha visto en Colombia, en Ecuador, en El Salvador y especialmente en Brasil. Los militares y sectores religiosos fundamentalistas han tenido un papel destacado en el golpe. Lo han ejecutado con la Biblia y el crucifijo en la mano, puestos al servicio de la represión y de la humillación de los pueblos originarios. Camacho, el jefe visible de la oposición, y Yanine Áñez, la nueva y legítima presidenta, entronizaron la Biblia en la presidencia de la República para legitimar el golpe, lavar las muertes producidas, negar la identidad de las comunidades indígenas y desprestigiar sus cultos religiosos, calificándolos de satánicos. El emperador romano Constantino entendió perfectamente los efectos de la violencia intrínseca del fanatismo religioso, de la que nos habla el filósofo alemán Habermas. Por ello, hizo oficial el culto de una secta que se hacía cada vez más popular y que había penetrado los niveles más altos de su sociedad e incluso de su familia. Sin embargo, su visión de estadista le hizo darse cuenta que para que Roma siguiera siendo la dueña del mundo, había que agregar un tercer elemento a la ecuación del monopolio, de la violencia que ejerce el Estado: el derecho. El pueblo romano tuvo una especial aptitud para el derecho, así como el pueblo griego la tuvo para la filosofía. Ningún otro pueblo de la antigüedad demostró tener mayor sentido jurídico, quizás también por su evolución. De un pequeño pueblo a orillas del río Tíber, pasó a ser una gran ciudad que dominó toda la región del Lacio hasta alcanzar toda la península itálica, para después extenderse como el imperio más vasto de los tiempos antiguos, dominando Europa, el norte de África y gran parte de Asia. Se ha dicho que los romanos sintieron el derecho como poesía, es decir, como arte y vocación espiritual, antes que meditación y ciencia.
Derecho y religión eran nociones que se confundían en los pueblos antiguos. El Código de Hammurabi y la Torá, contenida en el Antiguo Testamento de la Biblia, son testimonio de ello. Sin embargo, los romanos descubrieron la diferencia entre la faz, orden en el plano de la divinidad, y el luz, orden en el campo humano. Los romanos entendieron que para poder conducir esta compleja y cosmopolita sociedad que fue surgiendo mientras se convertían en un imperio, debían someter a todos sus habitantes a normas de obligatorio cumplimiento para todos. El poder del Estado debía expresarse en forma coercitiva y heterónoma. El derecho producido por los romanos posee estas características. Destinado al hombre, se dicta para el hombre en cuanto a miembro de la sociedad y se dirige a gobernar las relaciones interindividuales. De origen público y obligatorio, el derecho emana de la autoridad pública y por ello sus normas deben ser cumplidas por todos los habitantes. Coactivo, su incumplimiento acarrea sanciones. Normativo, abarcan un número indeterminado de hechos y rigen a quien quede comprendido en el ámbito de su aplicación. Así fue como en el Imperio Romano, los hebreos, los griegos, los persas e incluso los pueblos bárbaros estaban sometidos a las normas generales del derecho de los romanos. Pero cada uno de ellos podía regirse, en el aspecto moral, por las diferentes reglas de conducta que dictaba su religión, que solo podían estar en conflicto cuando chocaran con las normas de derecho vigentes en Roma. De allí la muy conocida expresión de Jesús de Nazaret: «Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios», ante la pregunta de los fariseos si debía pagarse tributo a Roma. Constantino agregó el legado de su pueblo, el derecho a los elementos fundamentales para la dominación mundial. Si la piedra fundacional de la hegemonía cultural y la argamasa es la religión, el derecho vendría siendo el diseño de una superestructura cuya vigencia persiste en nuestros días. Diversos historiadores reconocen el valor del genio político y administrativo de Constantino, al trasladar la sede del gobierno del Imperio Romano a la ciudad de Constantinopla, situada en un lugar inexpugnable por mar y tierra, y con posición privilegiada como intermediaria del comercio entre Asia y Europa, así como la unificación de las leyes que regían a todo el imperio a través de las llamadas constituciones imperiales que se dictaban desde allí, la convirtió en el centro político, religioso, económico y jurídico de su tiempo. Luego de la muerte de Constantino, en el año 395, el Imperio Romano se dividió en dos: Imperio Romano de Occidente, que subsistió hasta el año 476, y el Imperio Romano de Oriente, que duró casi 1000 años más, hasta la toma de Constantinopla por los turcos en 1453. En el Imperio de Oriente surgiría otro tanque de pensamiento de la antigüedad que desarrollaría a plenitud el gran legado de Roma, el derecho. En el año 527 llega al poder del Imperio Romano de Oriente Justiniano. El mandato de este emperador marca el último momento de esplendor en la ciencia del derecho romano. Su nombre va unido a la empresa jurídica de mayor alcance que registra la historia. El principal objetivo del reinado del emperador Justiniano fue restaurar la integridad del antiguo Imperio Romano, uniendo Oriente con Occidente, así como la unidad religiosa a través de la Iglesia Ortodoxa. Para ello, siguiendo el camino de Constantino, prepara la legislación y la jurisprudencia romana para este cometido. Y aunque obtuvo resultados efímeros en lo político y lo religioso, en lo jurídico logró cimentar las bases de lo que constituyen la mayoría de las legislaciones del planeta. El 13 de febrero de 528, Justiniano nombró una comisión encabezada por el jurisconsulto Tiboniano y compuesta por 10 miembros para recopilar todas las constituciones imperiales desde Diocleciano a Constantino, dando como resultado el nuevo Código de Justiniano. En solo 3 años, los jurisconsultos bizantinos, encabezados por Tiboniano, produjeron también el Digesto, recopilación de jurisprudencias, las institutas o compendio jurídico para estudiantes, y las novelas o nuevas constituciones, con la cual se corregían los errores de instituciones caducas contenidas en otros cuerpos de leyes. Surge así el Corpus Iuris Civilis,
una obra definitiva de legislación que rige todos los aspectos de la vida civil como el matrimonio, la herencia, los contratos y demás negocios jurídicos, con la cual el derecho romano alcanza su definitiva consagración y perdurabilidad. Aunque sucumbiese el imperio político de Roma, el derecho romano le sobreviviría. Con la muerte de Justiniano en el año 565, se cierra el ciclo de este tanque de pensamiento de la antigüedad. El Corpus Iuris Civilis se convertiría en la base de casi todas las legislaciones del mundo. En países como Sudáfrica, Escocia y la República de San Marino, el derecho romano se empleaba hace poco como derecho vigente y como derecho supletorio en regiones españolas como Navarra o Cataluña. Sigue siendo inspiración de la legislación civil de países como España y Portugal, todos los países iberoamericanos, Francia, Alemania, Holanda, Austria, Suiza, países como Turquía y Grecia, por influencia bizantina, y de la lejana Asia como Japón, China y hasta las antiguas Rusia y Unión Soviética, incluso países renuentes a aceptar la influencia romana como los anglosajones y escandinavos. Cada día que pasa reconocen la inspiración de muchas de sus instituciones legales proviene de Roma. Al regreso veremos cómo estos conocimientos desarrollados en la antigüedad han sido empleados en nuestros días y cómo surge el concepto tan comentado en la actualidad de la ingeniería social. Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Pinky Cerebro. Los productos culturales surgidos de las potencias hegemónicas suelen ser muy reveladores acerca de los planes que ponen en práctica las élites que dominan al mundo. Es el caso de la serie de dibujos animados con la que pretendemos ilustrar nuestro argumento. Tenemos la historia simpática de dos ratoncitos de laboratorio modificados genéticamente, donde uno de ellos, llamado Cerebro, pretende conquistar el mundo mediante colosales planes científicos desarrollados por su intelecto megalomaníaco. Por el contrario, su compañero Pinky, quien es todo sentimiento y emotividad, suele estropear los proyectos de su amigo al último momento, mediante una acción casual o sentimental. Evidentemente, por ser un individuo creado en laboratorio, Cerebro, o el ratón con delirios de grandeza, desconoce la fórmula establecida desde la antigüedad para conquistar el mundo. Su visión del mundo es solo a través de los ojos de la ciencia. Sin embargo, más allá de las perspicacias que buscan el entretenimiento, los productores de la serie nos muestran una gran verdad a la vista de todos. Se está utilizando la ciencia para controlar al mundo. ¿Desde cuándo comenzó este fenómeno? ¿Quiénes lo han impulsado? Intentaremos dar respuesta a estas interrogantes. Muchos intentaron reproducir la fórmula descubierta en la antigüedad para dominar el mundo. Desde Carlomagno, pasando por Felipe II y de los revolucionarios franceses hasta Napoleón Bonaparte, han aplicado, con menor o mayor éxito, estos postulados. Pero es en el siglo XIX donde hay un verdadero punto de giro en esta búsqueda insaciable por la dominación mundial. En el contexto de revolución industrial, el conocimiento científico pasa a ocupar un papel crucial en la sociedad. Esto hizo que algunos pensadores reflexionaran sobre el asunto. Auguste Comte fue un filósofo positivista nacido en Montpellier, Francia, en 1798. Desde muy temprana edad rechazó el catolicismo tradicional y también las doctrinas monárquicas, lo que le trajo problemas con su familia. Logró ingresar en la Escuela Politécnica de París desde 1814 hasta 1816, pero fue expulsado por haber participado en una revuelta estudiantil. Al año siguiente, se convirtió en alumno y secretario particular del teórico socialista Henri de Roy, conde de Saint-Simon, quien pondría a Comte en contacto con la sociedad intelectual de París.
Trabajaron juntos por 7 años, hasta que se separaron por diferencias irreconciliables por asuntos autorales, aunque la influencia del maestro quedaría reflejada en algunas de las obras de Comte. Para dar una respuesta a la revolución científica, política e industrial de su tiempo, Comte proponía una reorganización intelectual, moral y política del orden social. Adoptar una actitud científica era la clave de cualquier reconstrucción. Dada la naturaleza de la mente humana, decía Comte, cada una de las ciencias o ramas del saber debe pasar por 3 estadios teoréticos diferentes. El teológico estadio ficticio, el metafísico estadio abstracto y por último, el científico positivo. En el estadio teológico, los acontecimientos se explican de un modo muy elemental, apelando a la voluntad de los dioses o de un dios. En el estadio metafísico, los fenómenos se explican invocando categorías filosóficas abstractas. El último estadio de esta evolución, el científico positivo, se empeña en explicar todos los hechos mediante la experiencia e inducción, como dicta el método científico. Toda la atención debe centrarse en averiguar cómo se producen los fenómenos, con la intención de llegar a generalizaciones sujetas, a su vez, a verificaciones observacionales y comprobables. El autor francés analizó estos estadios en su voluminosa obra de 6 tomos, Curso de Filosofía Positiva. Cada uno de estos estadios, afirmaba Comte, tiene su correspondiente etapa en las instituciones políticas. El estadio teológico tiene su manifestación en etapas como las del Estado teocrático y el derecho divino de los reyes. El estadio metafísico incluye algunos conceptos abstractos tales como el contrato social, la igualdad de las personas ante la ley o la soberanía popular. El estadio positivo se caracteriza por el análisis científico o sociológico de la organización política, término acuñado por Comte. Por estos postulados se reconoce a Comte como el padre de la sociología. Con Auguste Comte se abre la caja de Pandora, como en el mito griego, y la ciencia se abre paso para convertirse en el 4º factor importante para la dominación mundial. Los últimos años del pensador francés quedaron marcados por la alienación mental, con crisis de locura en la que se sumía durante prolongados intervalos de tiempo e intentos de suicidio. Murió en París el 5 de septiembre de 1857. Los seguidores del positivismo suelen ser bastante críticos con respecto a los sistemas democráticos. Comte anhelaba una sociedad estable, gobernada por una minoría de doctos que emplearía métodos de la ciencia para resolver los problemas humanos e imponer las nuevas condiciones sociales. Esta tesis se convirtió en el instrumento predilecto de los imperios en el siglo XIX. En próximas emisiones de este programa veremos la aplicación de este mecanismo de la maquinaria imperialista para el dominio de los mares y sus rutas en Mare Nostrum, y específicamente el colonialismo aplicado a la nación hermana de Puerto Rico. En tierra firme del continente, las naciones latinoamericanas tampoco escaparon al influjo del positivismo. En la etapa final del gobierno de Porfirio Díaz, el 5 de abril de 1892, se creó una unión llamada Unión Liberal, que apoyó la reelección del general Díaz. Este grupo llegó a conocerse como los científicos, porque apoyaban sus argumentos en la teoría positivista de Auguste Comte. La unión, que nunca llegó a partido político, fue fundada por José-Yves Limoutou, quien asumió la titularidad de la Secretaría de Hacienda de 1892 a 1911. Este sobrenombre que les dio el pueblo llegó a consolidarse cuando estos políticos afirmaron que tenían el propósito de abogar por la dirección científica del gobierno y el desarrollo científico del país. Fueron considerados como los niños bonitos por la población humilde. Se infiltraron en el mundo de las finanzas y la política, logrando, algunos de ellos, amasar grandes fortunas. Defendían el conservadurismo, la oligarquía y la tecnocracia. Tomaron como modelo a Francia
pretendieron reformar la política de la guerra, sustituir el sistema tributario apoyándose en el catastro y en las estadísticas, eliminar las aduanas, así como reducir tarifas arancelarias, atraer colonos y capitales extranjeros mediante una política comercial, mejorar la enseñanza pública y el sistema de justicia, y desde luego una reforma para el sistema de sucesión del presidente para evitar peligros graves al régimen técnico oligárquico. Los científicos esperaban que Porfirio Díaz, por su avanzada edad, algún día les daría la oportunidad de sucederlo en el gobierno del país, algo que no sucedió. Esta historia nos parece muy familiar a nosotros los venezolanos. Ya en la época de Guzmán Blanco se pusieron en práctica reformas positivistas como la secularización del Estado venezolano y la educación pública gratuita y obligatoria. Pero es en el gobierno de Juan Vicente Gómez donde se pretendió emular lo aplicado en México 3 décadas antes. Las figuras más relevantes del positivismo venezolano, Pedro Manuel Arcaya, José Gil Fortul, Laureano Vallenilla Lanz y César Zumeta, se incorporaron de manera indisoluble al régimen para legitimarlo. Justificaron el personalismo de Gómez como guardián de la paz y el orden, llamándolo gendarme necesario y César democrático. También la presencia de los intelectuales positivistas en el gobierno como únicos calificados para ejercer una política coherente que sentaría las bases de la creación de un nuevo Estado nacional. El positivismo venezolano agregó un ingrediente de su propia cosecha, el racismo selectivo de Estado, para transformar una sociedad primitiva en una sociedad industrial. No bastaba con la inversión de capitales y construcción de caminos y vías férreas. Había que transformar a las gentes. Se promovió una inmigración selectiva que privilegió el elemento blanco europeo proveniente de Occidente como la única población apta para alcanzar los ideales del progreso material y civilizatorio. Las comunidades chinas y sirias, entre otras, fueron rechazadas por las autoridades que veían como una amenaza latente su creciente presencia en el territorio nacional, como lo demuestran investigaciones recientes de los documentos históricos. Hasta nuestro escritor más universal, Rómulo Gallego, fue influenciado por estas ideas y en su novela Cumbre, Doña Bárbara, así como en otras narraciones, expresa la necesidad del blanqueamiento de la población venezolana a través de la mezcla de sangre con europeos. Este grupo de positivistas venezolanos aspiraba, como sus similares mexicanos, suceder al déspota andino, pero los acontecimientos históricos que siguieron al fallecimiento de Gómez solo les permitió ser el poder tras el trono y apropiarse de la burocracia estatal, tal como sucedió en México. Algunos de ellos amasaron grandes fortunas. Con la entrada del siglo XX, el avance de la ciencia y la tecnología se hizo exponencial, y con ello, también el propósito de las élites de aplicar los métodos de las ciencias exactas a las ciencias sociales. La sociedad se convierte en un laboratorio. Surge el concepto de ingeniería social. El concepto nació en un ensayo del empresario y filántropo holandés Jacob van Marken, publicado a finales del siglo XIX y difundido en Francia por Émile Jason. El planteamiento recibió su mayor impulso en Estados Unidos a través de Social Engineering, un libro del moderado reformista social estadounidense William H. Tolman, conocido en aquella época por su trabajo para ayudar a los pobres. La idea central de esta propuesta refleja el encuentro entre el reformismo social y la gestión de negocios para resolver los problemas sociales de aquella época. En otras palabras, se relacionó el concepto de filantropía, tal como fue entendido por los pensadores liberales de la segunda mitad del siglo XIX, con la tentativa de constituir a los ingenieros sociales como un grupo especializado de intermediarios racionales entre el capital y el trabajo, según el objetivismo científico, lo que los llevó a adoptar una posición mecanicista con respecto a las relaciones de trabajo y la producción industrial. Este planteamiento es lo que posteriormente llamaría el pensador Antonio Gramsci como Fordismo. Para la década del 30 y 40 del siglo XX, el término había caído en desuso en la mayoría de los países.
Sin embargo, a partir de esta época se generalizó la percepción que la ingeniería social puede ser usada como una técnica o método para lograr una variedad de propósitos. Es decir, la ingeniería social deja de ser un método para implementar la solución de problemas sociales, tales como la pobreza, y se transforma en un método de manipular la población. La discusión acerca de los métodos y moralidad de tal manipulación se hizo especialmente relevante a partir del ascenso al poder del nazismo, por el uso masivo de los estados de técnicas modernas de propaganda, un tema que aún tiene relevancia. La ingeniería social terminó por convertirse en la pretensión de influir, modificar e incluso abolir determinadas conductas humanas, para incidir en la naturaleza del individuo y en consecuencia en el destino de la sociedad, generalmente buscando un fin político o económico o ambos. Es aquí donde llegamos al punto de partida del programa de hoy con el turno de hablar de la corporación RAND. Desde la década de los 50, la corporación RAND ha ayudado a dirigir las decisiones políticas de Estados Unidos sobre una amplia variedad de temas, incluyendo la carrera espacial, la confrontación de armas nucleares entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y la creación de programas de bienestar social. Su contribución más visible puede ser la doctrina de la disuasión nuclear mediante la destrucción mutuamente asegurada, MAD, desarrollada bajo la guía del entonces secretario de Defensa, Robert McNamara, y basada en su trabajo con la teoría de los juegos de John von Neumann, matemático y pionero de la moderna computadora digital. Han colaborado con la institución una pléyade de premios Nobel, intelectuales, científicos, académicos y hasta astronautas, dentro de los cuales podemos nombrar a Paul Baran, precursor de la creación de Internet; Samuel Cohen, inventor de la bomba de neutrones; Walter Cunningham, astronauta; Francis Fukuyama, académico, creador de la frase del fin de la historia; Margaret Mead, antropóloga; Alan Newell, experto en inteligencia artificial; y hasta el conocidísimo John Forbes Nash, cuya vida fue llevada al cine en la película Una mente brillante, entre muchísimos otros. Emulando sus similares de la antigüedad, en la corporación RAND se ha reunido la crema innata del saber del mundo occidental. En donde se diferencian es en la vocación guerrerista de esta entidad. Su principal objetivo ha sido la dominación del planeta por parte de la potencia hegemónica que la patrocina, Estados Unidos de Norteamérica, a través del poder militar que detenta. La participación de personajes como Henry Kissinger, Donald Rumsfeld y Condoleezza Rice nos muestran claramente cuáles han sido los fines de la corporación, cuyas operaciones se han ampliado actualmente hacia la organización comercial y mediática de los Estados Unidos. El verdadero peligro de los tanques de pensamiento actuales es que, a diferencia de la corporación RAND, trabajan en secreto, pero sus operaciones cada vez más están a la vista. El mundo se ha convertido en un laboratorio donde los seres humanos estamos siendo estudiados como conejillos de India. La metáfora de los dos ratoncitos de laboratorio que quieren conquistar el mundo se ha convertido en una realidad siniestra. Los creadores de este programa consideramos que estas entidades científicas no deben subestimar el llamado factor humano, esa cualidad imprevisible de la humanidad que le ha hecho sobrevivir y dominar al planeta desde que la planta de su pie se posó en la Tierra. Hay fuerzas con las que definitivamente no se puede jugar. Y queremos despedirnos hasta una próxima oportunidad, recordando la frase del maestro Antonio Gramsci, cada vez más vigente en nuestros tiempos: el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer y en ese claroscuro surgen los monstruos.
Crónicas de la Guerra Asimétrica.